Somos del dicho al hecho, la 103.5 de Troleu, y nos enlazamos constantemente con diferentes activistas o profesionales, en realidad, de diferentes partes del país. Esta semana, por suerte, hemos podido contactar nuevamente a nuestro queridísimo amigo Andrés Pizarro, perteneciente al CEPA, el Centro de Economía Política de Argentina, a quien, por supuesto, lo recibimos con un muy buen día y lo saludamos atentamente. Buen día, Andrés. Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy tranqui te diré hasta ahora, ¿eh? Mm, Ok, mira, quería hablar de dos temas con ustedes. El primero, sobre el índice de inflación que salió publicado recientemente, Claro, ayer, antes de está en ayer. todas las tapas de los diarios prácticamente. Correcto. Bueno, dio para el mes de septiembre 1,9%. Es llamativo porque la retórica del gobierno es que la inflación viene está bajo control o venía bajando, y esta cifra demuestra lo contrario. Si hacemos una proyección hacia final de año, tendríamos una inflación de como mínimo 24,5, 25%, y si recordás, la meta del gobierno era 17%. Claro, en un momento habían dicho que se especulaba entre un 12 y un 17% para diciembre de este año. Claro, esa es la banda que maneja el Banco Central. La meta optimista era 12%, 17% es lo que dejaron en el presupuesto, con lo cual todos los montos del presupuesto 2017 están calculados sobre la hipótesis de 17%. Claro, De alrededor 24-25%, estás 50% por encima de la meta que tasaste, con lo cual mínimo tendría que haber algo de introspección sobre la política que están llevando a cabo para controlar la inflación. ¿vos creés que va a haber algún mea culpa al respecto? O sea, porque hasta este momento se ha defendido a capa y espada la política económica, el gobierno ha defendido su política económica. Con este dato, ¿vos creés que esto puede cambiar así o prácticamente No, van a seguir haciendo lo mismo? no, yo creo que van a seguir haciendo lo mismo, porque para los monetaristas que están en el comando de, digamos, el Banco Central, la inflación es el eje de toda la política, y admitir que no la pueden bajar es admitir un fracaso demasiado rotundo. Lo que yo sospecho que es lo que van a hacer es algo que uno ya adivina de la manera que han publicado el índice. Si vos te fijas, antes nunca se hablaba de inflación, ¿cómo le llaman? Core, o sea que habría una inflación eh, central, digamos, y una inflación adicional. eh, y primero están publicando esas dos cifras. Segundo, cuando publican la cifra ahora, le están echando la culpa bastante al tema de estacionalidad que pueden tener algunos alimentos como fruta y verdura, como la indumentaria, que porque empieza una nueva temporada. Entonces, cuando empieza una nueva temporada, los precios de la indumentaria son más altos. Entonces, cuando vos ves el texto del INDEC, uno adivina un poquito esto. Eh, Nosotros en CEPA venimos midiendo inflación en un distrito, bueno, un poco en todo el país. De hecho, entre Trelew estamos midiendo precios, pero estamos haciendo un trabajo con la Unidad Nacional General Sarmiento para los distritos de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz en el conurbano, y la cifra de inflación los últimos 3 meses nos dio 0,5 en julio, 5,5 en agosto y 1,1 ahora. Entonces el 1,1 es menor que el del INDEC, que es casi 2, pero el de agosto a nosotros nos dio 5,5, que es fenomenal, y al INDEC el mes pasado le dio menos, como fue creo que 1,6, 1,7 por ahí. Eh, entonces nosotros lo que sospechamos es que hay una intento hubo un aumento muy fuerte en agosto, que algunos de los precios el INDEC los corrió para septiembre, para un poco alisar este aumento que ha habido,
en los últimos 3 meses, una reaceleración de la inflación, y nosotros lo vinculamos al aumento del valor del precio del dólar en agosto, comienzo de septiembre. Vos te acordás que el dólar estaba medio planchado y de repente se fue hacia el 18 y lo controlaron un poquito, volvió a bajar a 17,5. Nosotros creemos que el precio del dólar tiene una influencia muy fuerte en la Argentina en la inflación. Entonces, cuando hay una suba del dólar, suben los precios, y después vuelve a bajar el dólar, los precios no bajan, se mantienen. Y este fenómeno para nosotros sucedió a fines de agosto, comienzos de septiembre, y subieron los precios fuertemente en agosto, y en septiembre se fueron analizando. Entonces, eso por un lado, y me parece que al INDEC no le conviene asociar el vínculo entre el valor del dólar y la inflación en general, porque sería darle importancia a una causal de inflación que ellos desconocen, porque, como te digo, como son monetaristas, creen que la inflación tiene que ver simplemente con la cantidad de masa monetaria circulante. Eso por un lado, y por otro, algo que hemos hablado ya varias veces, es que nosotros consideramos que además de que están manipulando, esto te digo, presentando justificaciones a los aumentos con la estacionalidad, no estacionalidad, creo que están trasladando aumentos de un mes a otro, como te digo, de agosto a septiembre. Otro ejemplo de esto es el tema de las tarifas de gas y electricidad, que aumentaron el bimestre pasado, pero por orden del ministro de Energía les pidieron a las empresas que no cargaran todos los precios antes de la elección, que cargaran 50%, y después pasaran después de la elección. Entonces vamos a ver un aumento tarifario que debía haber impactado en el índice en agosto, que va a impactar en noviembre. Esas son algunas de las maniobras actuales, pero además miden mal, y esto quiero explicarlo lo más sencillamente posible. A ver. El índice está compuesto del precio multiplicado por el consumo, es decir, si vos consumís mucha carne, el aumento del precio de la carne va a impactar más en el valor del índice final que si consumís, qué sé yo, detergente, menos detergente va a impactar menos. ¿Se entiende? Entonces el índice está compuesto de una cantidad de bienes que se consumen multiplicado por la cantidad que consume el promedio de la población. Bien. ¿Sí? Bueno, esa cantidad se llama ponderador y se saca de una encuesta. En una encuesta, se hace una encuesta cada 8 años para determinar cómo y cuánto consume la gente. Bien, el índice del gobierno anterior estaba basado en una encuesta del 2012-2013, o sea, muy cercano a la actualidad, ¿no? Este gobierno llegó, deshizo todo ese índice, dijo que estaba malo, el kirchnerismo hacía trampa, qué sé yo, y volvió a la encuesta de 2004-2005. Entonces, ¿qué significa eso? Los ponderadores del índice son los ponderadores de 2004 y 2005. Entonces yo te hago una pregunta, ¿vos crees que consumimos las mismas cantidades en promedio hoy que hace 15 años? No, para nada. 14. Bien. Para nada. Eso es lo conceptual. Y además, lo más grave es que el kirchnerismo mantuvo planchadas las tarifas, y este gobierno lo que hizo es aumentarlas. Entonces, lo más grave es que el ponderador para energía, electricidad, gas, transporte, agua, hoy en día está subestimado, porque tenemos las cantidades consumidas en esa época, mientras que aumentaron significativamente. Entonces, ahora, si hay un aumento en el precio del gas o la electricidad, impacta mucho menos en el índice de lo que debiera impactar. No sé si me explico. Sí. Porque hoy en día, si vos mirás tu total de consumo, vos estás
dedicando mucho más dinero al pago de las tarifas de lo que hacías hace 3 años. Entonces, si hoy te suben el precio de las tarifas, te va a impactar en tus ingresos mucho más que hace 3 años, o en otras palabras, en tu inflación mucho más que hace 3 años. Claro. Y bueno, pero los ponderadores que se están usando son los de hace 14 años. Entonces, no solo están haciendo manipulaciones, me parece, en la parte de la publicación, en la parte de la justificación, en la presentación, sino el mismo índice está mal porque los ponderadores están subestimados para ciertos rubros, ¿no? O sea que podría ser mucho mayor la inflación de la que se publicó. Particularmente en la parte que tiene que ver con energía, tarifas, peajes, transporte. Ahora, cada vez que suben esos rubros, en el índice se reflejan poquito, se deberían reflejar mucho más. Entonces, la inflación debiera ser mucho más, no sé cuánto más, pero debiera ser más de la que están indicando. Perfecto. Te quería hacer una consulta, Andrés. Hoy, repasando la tapa de los diarios, te decía, están en todas las tapas de los diarios prácticamente la noticia esta de la inflación y la publicación del 1,9% y el 17,6% a nivel inflación del año. En alguno de los diarios comunicaba que se especulaba que, bueno, quedando todo un trimestre completo por medir y que además con que ya se habían anunciado las subas de lo que va a ser el combustible, la electricidad y el gas, entre algunas cosas, se podría incluso duplicar el número o el nivel de la inflación que se había comunicado hoy en día. ¿Esto es más o menos factible? Mira, es difícil saber y como te digo, como tienden a hacer ciertas manipulaciones, no puede ser que los precios que aumenten en diciembre te los trasladen a enero. Me parece que como va a impactar ahora, va a impactar la suba de energía que ya, o sea, que ya subieron en agosto, pero hicieron que las empresas las cobren ahora en noviembre, eso va a impactar. Viene lo de la nafta, pero también la nafta cómo se repercute en el resto de la cadena productiva, entonces va a haber una suba ahí también. Entonces yo creo que este 1,9-2% mensual no va a bajar, entonces queda octubre, noviembre, diciembre, mínimo 6% más va a haber, si no es más, digamos, ¿no? Porque acordate, también en diciembre viene Navidad y ahí hay precios a la suba, entonces 6 puntos más mínimo va a haber, tenemos 17,6 más 6 son 23, 24 como mínimo va a cerrar, si no es más. Claro, o sea que no sabemos si se va a duplicar, pero que va a andar cerca por lo menos, eso sí. Y igual con el tema de la manipulación que vos mencionabas, bueno, va a estar difícil darse cuenta o percibirlo. Claro, porque te digo, para nosotros fue muy llamativo que estas mediciones que estamos haciendo en el conurbano nos dieron tan alto en agosto, nos dieron 5,5 puntos, ¿no? Cuando al INDEC le daba como 2, en parte tenía que ver con la estacionalidad de alguna fruta y verdura, pero sobre todo se veía reflejado muy fuertemente el aumento del precio del dólar al comienzo de este mes, que para el INDEC no impactó en nada. Entonces ahí nosotros sospechamos, como te digo, que trasladaron algunos aumentos de agosto a septiembre, y en septiembre utilizaron mucho este argumento de la estacionalidad como para justificarlo. Entonces creo que están haciendo eso. La semana pasada, este es otro tema que quería hablar con ustedes, la semana pasada se vio el tema de la pobreza, se publicaron los índices de pobreza, y nosotros también, esto lo hemos hablado mucho, también creemos que ahí hay una manipulación fuerte. Una parte tiene que ver con lo mismo con el tema del indicador de inflación, que son los ponderadores, y creemos que también los manipulan en la medida de la pobreza, porque vos sabés que la pobreza se mide en dos cuestiones. Uno son los precios de una canasta básica de alimentos y una canasta básica total, por un lado, y por otro lado los ingresos.
La canasta básica alimentaria y la canasta básica total también usan una encuesta del 96 y 97 y la misma encuesta 2004-2005. Acá tenés el mismo problema que con la inflación, que son patrones de consumo de más de 20 años. Es absurdo que el INDEC crea que seguimos consumiendo de esa manera. Entonces ahí hay una subestimación, por ejemplo, de consumos tales como celulares, computación, por ejemplo, que en esas fechas no estaban tan extendidos en la población. Y en los alimentos, por ejemplo, si uno mira la canasta que están usando, es una canasta en la cual se consume mucha carne vacuna y poca aviar y porcina, mientras lo que se ha dado en los últimos 15 años es un aumento en el consumo de la carne porcina y aviar. La canasta que usan dice que estamos consumiendo 90 litros de leche por año, cuando el promedio es 20 litros de leche por año. Entonces hay una serie de incongruencias en la canasta, similar a esto que te digo, los ponderadores del índice de precios, que hace que las canastas no sean confiables, ¿no? Eso por un lado. Por la otra parte de la ecuación son los ingresos. Los ingresos son medidos por una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares, que se hace todos los meses, se publica trimestralmente, y en esa encuesta lo que hemos detectado es que ha habido un cambio en la población, en la proyección poblacional. También quiero acá hacer lo más sencillo posible. La encuesta es una muestra, la muestra se aplica a un universo, que es toda la población urbana del país, pero ese universo, esa población, el único dato real es el censo 2010. Los censos se hacen cada 10 años, entonces entre cada censo lo que se usa es una estimación del aumento de la población entre cada censo a través de una proyección. La proyección es, cuánta gente nació, cuánta gente se murió, y ahí se va actualizando lo que sería el posible valor de la población. Entonces, ese valor que se venía usando los últimos 6 años nadie lo había cuestionado, y ese es el valor que te da el valor final cuando se le aplica a la muestra que es la encuesta, ¿no? Y este gobierno llegó y dijo, no, esa proyección está mal, esta es la buena proyección, y cambiaron la proyección poblacional, con lo cual cambian los resultados de la encuesta, porque para ellos cambió la estructura de la población. Entonces, repito, es algo que nunca nadie había cuestionado. Ellos lo hicieron no hay ningún documento que lo explique el nuevo modelo de proyección poblacional. El resultado es que la población de la encuesta hoy en día tiene menos chicos de menos de 18 años, hay una cantidad menor, hay una cantidad mayor de adultos que trabajan, o sea, de los 19 a los 59 años, y menos jubilados. Y esto hace que la encuesta dé que haya mayores activos, o sea, personas que trabajan, con lo cual mejora los datos de ocupación, hay mayor gente asalariada, con lo cual mejora el ingreso promedio de la población, y mejora los datos de desigualdad, porque hay más gente con ingresos, ¿no? Entonces, esto para la pobreza lo que hace es que mejora el dato de la pobreza, porque estás midiendo con una población que ahora tiene un ingreso promedio mayor, ¿no? No sé si se entendió. Entonces, por un lado, las canastas están mal medidas porque no corresponden al patrón de consumo de hoy, y por otro, han hecho una manipulación de la proyección poblacional que hace que hoy los ingresos promedio de la población sean mayor que lo que medía el kirchnerismo, entonces le da una pobreza que está reduciéndose, ¿no? Claro, Andrés, esta es la razón entonces de por ahí cuando repasamos las tapas de los diarios o en las informaciones, se publica por parte del gobierno que aumentan los puestos de trabajo en tal rubro, o que justamente, como vos mencionabas sobre el final, el tema de el índice de pobreza
vemos una diferencia importante. Entonces, así se manejaría. Entonces, por ahí, en lo que es la actualidad, no se reflejaría lo que se publica. Claro, a ver, vamos por parte. La desocupación, por ejemplo, y hay muchos que analizaron el último dato de su que había dado una reducción de desocupación, pero cuando vos mirás el dato realmente, no es una reducción de desocupación, sino es una reducción de la cantidad de personas que buscan trabajo, porque la desocupación se mide así, se mide en total de empleados contra las personas que están buscando trabajo. Esa es la desocupación. Entonces, cuando una parte de la población deja de buscar trabajo, se trasladan a lo que llamamos inactivos, que son los jubilados, y los niños son inactivos, y gente que podría estar trabajando pero no busca trabajo. Entonces, lo que pasó con la última cifra es que en el semestre anterior esas personas estaban del lado de los activos que buscaban trabajo, o sea, desocupados, y de repente, y nadie sabe por qué, pasaron a los inactivos. Hay algunos comentaristas que han hablado de que hay un efecto de desaliento, que gente dejó de buscar trabajo desalentada. Yo hice un análisis para los últimos 30 años para atrás y no encontré en ningún momento en la historia argentina que hubiera un efecto de desaliento cuando hay una situación de caída del salario real. Más bien lo contrario, cuando cae el salario real, es decir, que al hogar no le alcanza el salario por encima de la inflación, es decir, que el hogar está ganando menos dinero, el poder adquisitivo está reduciéndose, pasa lo contrario. La ama de casa o el estudiante que no estaba contribuyendo a los ingresos del hogar se pone a trabajar. Entonces no hay efecto de desaliento. Entonces nosotros creemos que esta manipulación que están haciendo con la encuesta justamente lo que hace es la parte de la población que antes aparecía como activo, o sea, en posibilidades de trabajar, con la nueva proyección poblacional, pasaron a ser inactivos. Entonces, lo que se reduce no es la desocupación, sino la población que está buscando trabajo. ¿Entiende? Perfecto, muy claro, la verdad. Bueno, y la otra parte, que es la pobreza, con la pobreza ha habido una doble manipulación, la que ya te mencioné, pero desde mi punto de vista la más grave es el apagón estadístico que hubo entre noviembre de 2015 y junio de 2016, mayo-junio de 2016. Nosotros, desde CEPA, nosotros estamos viviendo la pobreza desde noviembre de 2015 todos los meses. Y a nosotros en noviembre de 2015 la pobreza nos da 19,8%. Al Gino Germani de la UBA les da 22% en diciembre, y hay otros organismos, Cifra creo que le da 19% también. Y bueno, ¿qué hizo el gobierno? No publicó nada desde noviembre de 2015 y esperó hasta mayo de 2016 para publicar su primera cifra de pobreza, que les dio 32,6%, no sé si te acordás. Sí, muy vagamente me acuerdo. Bueno, ¿y qué hace? Entre esos 6 meses no publican nada y Macri dice, bueno, a partir de ahora me van a juzgar de mi capacidad para reducir la pobreza partiendo de este 32-33% de ese momento. Pero obvia todo el periodo previo, empezaron a gobernar el 10 de diciembre, y en diciembre se dio el salto de devaluación más brutal, o sea, el aumento del dólar más fuerte del 60%, se da la quita de retenciones. Todo esto impacta en el precio de los alimentos y los alimentos aumentan de manera exponencial en diciembre, enero y febrero. Entonces, justamente cuando sería el mayor aumento de la canasta básica alimentaria, y la canasta básica total se da en esos primeros 3 meses, y luego creo que es marzo-abril viene el primer tarifazo de la electricidad y gas, electricidad sobre todo, eso no está reflejado, porque ellos empiezan a publicar el índice de pobreza en mayo, junio, julio, ¿no? Abril, mayo, junio. Entonces, ¿cuál es la maniobra? Das el aumento más fuerte en la pobreza en los primeros 6 meses, pero no publicas los datos,
publicás el dato cuando ya la pobreza aumentó a ese 33%. Y después lo que viene, y en ese periodo, ese primer semestre de 2016, también tenés que las paritarias se empiezan a negociar con más dureza y no se impactan en los ingresos hasta final del semestre. Entonces tenés un primer semestre con un aumento fuertísimo de los precios y sin una contraparte de aumento de los ingresos. Con lo cual, seguramente el dato de pobreza más alto de los últimos años haya sido en mayo y junio de 2016, porque justamente ahí tenés el doble efecto de paritarias que no empiezan a impactar y el aumento de precios tanto de alimentos en la primera parte del semestre y después de tarifas. Y lo que pasa después es en el segundo semestre de 2016 los ingresos empiezan a aumentar porque ya empiezan a efectivizarse las paritarias, la inflación mantiene un ritmo similar pero no tan fuerte, entonces ahí pues puede empezar a bajar el índice, ¿no? Al final del año el índice termina más o menos en los 32, 31%. Y en 2017 el aumento de precios se mantiene, pero no tan exponencial como al comienzo de 2016. Los ingresos recuperan una parte, con lo cual que el índice de pobreza en el fin del semestre de 2017 sea 28,6, o sea, haya caído un par de puntos en relación a 2016, eso a mí no me sorprende, pero ese valor es un valor que está prácticamente 8 a 9 puntos por encima del valor de pobreza que dejó el kirchnerismo. Entonces, la maniobra es esconder el salto gravísimo de este índice del primer semestre de 2016. Perfecto, la verdad, más que claro, Andrés. Nos amplías el panorama así. Y sí, bueno, cuando uno lee estas cosas, estas informaciones, hay que mirar bien qué se está midiendo, cómo se está midiendo. Yo sé que no todo el mundo está capacitado, pero estos indicadores, sobre todo el de la pobreza, una cuestión es la estadística, una cuestión son los números, pero uno ve esto en la calle, se lo constata en la calle. Una variación de la pobreza de 2 puntos, 3 puntos, no se alcanza a ver en la calle. Y no sé cómo está Trelew, pero acá nosotros en Capital tenemos un aumento de la indigencia, un aumento de la cantidad de personas que están durmiendo en la calle, que están comiendo la basura, ha aumentado la cantidad de comedores de ayuda alimentaria en la ciudad, en el comunado, de manera tremenda, que eso no lo habíamos visto en los últimos 15 años. Y ese fenómeno se da si el salto de pobreza e indigencia es muy fuerte, y eso es 10%, no es 2%, ¿no? Como pretende el gobierno. Claro, bueno. La última par de cosas sobre la última medición de pobreza. Ese es el panorama general. Cuando ellos sacan la cifra de la semana pasada, donde están muy contentos porque bajaron 2 puntos, para que te des una idea de las inconsistencias. En el mismo periodo sube la desocupación y para ellos les baja el desempleo, la pobreza. Inconsistente. En el área metropolitana sube la pobreza en Capital y en La Plata y baja en el conurbano. Es inconsistente. Para ellos baja la pobreza en Capital, pero para al Instituto de Estadística de Cava sube la pobreza en Capital. Y lo peor y lo más divertido, por ridículo, es que la pobreza en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, para el INDEC, entre una medición y otra, bajó 10%, 10 puntos porcentuales. Según ellos, anteriormente, la pobreza estaba en 40%, en Córdoba ahora está en 30%. Y el colmo del ridículo es San Juan, donde la pobreza cayó 17 puntos porcentuales.
17 puntos porcentuales, o sea, en promedio nacional baja 2 puntos porcentuales y en Córdoba y en San Juan 10 puntos y 17 puntos. Es de insólito que en un distrito baje 17 puntos porcentuales la pobreza. Si vos mirás de toda la cifra, o sea, de toda la población que según el INDEC sale de la pobreza entre un semestre y otro, 50% de estos que salieron de la pobreza estarían en Córdoba y en San Juan. Claro. Entonces, bueno, creo que las manipulaciones se están volviendo desesperadas. Ya, o sea, cada vez se da más evidente esta manipulación, decís vos. Claro, porque nunca antes, y vos no lo podés concebir, porque eh, la pobreza como tiene que ver fundamentalmente con los precios que se mueven más o menos de manera parecida en el país, hay algunas diferencias regionales, pero la suba y la baja en general los precios se mueven más o menos parecidos. Los ingresos hay diferentes escalas regionales, pero los ingresos aumentan por paritarias más o menos de la misma manera. Entonces, ¿cómo puede ser, no sé, que en Capital la pobreza suba 3 puntos porcentuales y en San Juan caiga 17 puntos porcentuales? O que, no sé, que suba 2 puntos no, que baje 2 puntos en el conurbano y que baje 10 puntos en Córdoba y en el resto del país sube. Entonces son cuestiones que del punto de vista teórico no podrían suceder. Es imposible, o San Juan y Córdoba se volvieron Suiza del día de la noche a la mañana, o no se explica, no hay manipulación. Bueno, muy claro la verdad, Pizarro, ¿eh? Bueno, me alegro. No, la verdad, bueno, te agradecemos porque siempre nos aclaras el panorama. Bueno, es difícil por ahí para uno que se encuentra con estas noticias, encontrar la trampa en la noticia, porque bueno, vos ahora nos la explicás y la verdad nos lo haces muy fácil, es así, así, así. Pero uno leyendo la noticia y consumiendo eso que le dan en la noticia, que le dan información, por ahí no tiene el análisis crítico la capacidad crítica como para darse cuenta de esto que hace el engaño que se hace por parte de quienes brindan estos datos. Sí, claramente, y yo creo que por eso me parece que hay una manipulación que yo llamo manipulación maestra, que es esta idea de la emergencia estadística. O sea, vos sabés que entre diciembre y mayo, diciembre de 2015 y mayo de 2016, no publicaron nada, ninguna estadística. Entonces, si en todo lo que pasó en ese semestre, todas las consecuencias de la política económica del gobierno de ese semestre no aparecen en ningún lado, no la podemos medir. O sea, si no tuviéramos los datos nosotros de nuestra medición que hacemos con la misma canasta, la misma metodología, etcétera, no tendríamos idea de lo que pasó en ese semestre. Entonces, para mí, esa es la manipulación maestra. Si vos te fijas, hay un salto en la pobreza, pero ellos lo esconden. Hay un salto en la desocupación y ellos trataron de desprestigiar las últimas cifras de desocupación del kirchnerismo, que eran 5,9, de hecho muy bajas, pero todos los demás indicadores mostraron que eso era así. Ellos trataron de desprestigiar, pero no les resultó. La maniobra les ha resultado más con la pobreza, porque creo que han logrado instalar que el kirchnerismo dejó 30% de pobreza. Para mí no es así. Por eso la manipulación maestra ha sido este apagón estadístico al comienzo del semestre, y empezaron a desprestigiar instrumentos estadísticos como la EPH, la encuesta de gastos, distintos instrumentos que nunca habían sido cuestionados. Lo que siempre se cuestionó era el IPC, pero ninguno de los demás indicadores. Y la manera en que lo han hecho ha sido muy burda, si uno va a los documentos estadísticos de metodología de INDEC, no encuentra explicaciones adecuadas, o explicaciones dignas de un Instituto Nacional de Estadística, lo más grave.
La verdad que sí, bueno, clarísimo, Bueno, buenísimo, Andrés. Te agradecemos nuevamente este contacto, sabemos que hay veces que se dificulta y te agradecemos el tiempo que podés dedicarnos a explicarnos esto para que podamos entenderlo en realidad con la claridad con la cual nos lo decís. bueno, muchas gracias y estamos para la próxima. Perfecto, muchas gracias a vos. Ahí estaba la palabra de Andrés Pizarro, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina de Buenos Aires, de que nos explicaba un poco. Hoy la tapa de los diarios reflejaban todos el aumento de la inflación del 1,9% en el mes de septiembre, del 17,6% en lo que fue... en lo que es el año en realidad, el 2017, teniendo en cuenta que el gobierno se establecía un 17 como tope máximo para diciembre. Nos queda un trimestre, nos queda nos quedan algunos aumentos anunciados ya, por lo cual, bueno, se prevé que esto suba más. Nos comunicaba, por ejemplo, Andrés Pizarro, hay mucha trampa en la publicación, aun cuando nos da un aumento en inflación del 1,6, sigue habiendo trampa y puede que sea mucho mayor porque hay datos que no están entrando o deberían entrar en la inflación de septiembre y no lo hacen, por lo cual se postergarán hasta noviembre, o como nos decía, en algunas partes se implementó el aumento del gas y de parte del gobierno se estableció que se aumente en un 50% y que se aguarde el otro 50% para después de las elecciones. Es decir que en ese mes siguiente seguramente será el boom del aumento y se sentirá a pleno.